Bueno, vamos ahora, como saben, esta tarde. Hola de nuevo a todas y a todos. Esta tarde tenemos la segunda clase del profesor Tibor esta semana acerca del mundo mapuche y en particular el tema de esta sesión tiene que ver con el sistema médico mapuche. Hay un micrófono abierto, me parece, que suena. Ah, Tibor, eres justamente el tuyo. ¿El mío? Sí, no, ¿Se pero tú escucha vas. bien? Sí, se escucha perfecto. Se Entonces, escucha perfecto. sí, así que bueno, te damos la bienvenida a Tibor de nuevo para que puedas hacer tu presentación. Muy bien. Estamos entonces todos. ¿Qué estoy haciendo acá? Mari. Parece que... Mari, muy bien. Mari. Los 10 dedos de la mano es el saludo inicial. Bien. Hoy día vamos a hablar acerca del sistema médico mapuche. No sé si tienen puesta la presentación. ¿Ven la primera diapositiva? La voy a poner al tiro, Tibor. A ver. Ya. Ahí está. Perfecto. La primera diapositiva, la primera imagen habla acerca del Wall Map. El Wall Map es un territorio circunscrito, y que, como señalábamos en la clase anterior, este territorio o esta gran área geográfica se extendía desde el océano Atlántico al Pacífico y en el mapa que ustedes pueden observar se ve que el territorio mapuche abarcaba una enorme cantidad de kilómetros desde el Pacífico y hacia el Atlántico, y en las actuales condiciones geográfico-administrativas de Chile y Argentina, se podía distinguir que prácticamente donde está la capital de Chile en Santiago y Buenos Aires en Argentina, y hacia el sur, prácticamente hacia la Patagonia chilena, Argentina, se podía observar este lugar que era habitado por los mapuches, la gente de la tierra, mapu, la tierra, che, la persona que habita esa tierra, y que tenía distintas nomenclaturas para denominarse si estaban en el norte, que era el Picún, o la tierra del norte, la tierra del Puelche o el este, y el Lafkenche, la costa, los sectores de la costa, y el Huilli o el sur. Antiguamente la palabra mapuche no era la denominación que se le da actualmente, sino que los españoles, cuando ingresaron al territorio, hablaban de araucanos. Y la palabra araucano o arauco proviene y tiene raíz inca, prácticamente quechua, y habla acerca de los auca. Y el auca es o se traduce como un guerrero belicoso y rebelde. Es decir, en el siglo XVI hablábamos de este conjunto de personas indómitas, belicosas, guerreras y rebeldes. Por eso la historia señala que los mapuches tuvieron más de 300 años en combate con la corona española.
Y desde esa época hasta la actualidad, hoy día, en el 2020, se habla de un conjunto de población indígena que ha eh, permanecido en el tiempo en esta lucha constante y permanente con el denominado Estado chileno. Lo mismo ocurre en el lado argentino con la presencia de comunidades que estuvieron peleando por la tierra en ese lado que ustedes ven ahí en el mapa. Otro concepto interesante, aparte del mapuche o mapunche, en algunas comunidades le agregan una N, mapunche, a la palabra para designar a este grupo humano. Y antiguamente, entre ellos, entre los mapuches, entre los aucaes o entre los araucanos, se denominaban ragco. La palabra ragco significa greda, arcilla, es decir, el hombre hecho de greda, el hombre hecho de la arcilla. Por eso se autodenomina como mapuche, un hombre hecho de la tierra. Y este es como nuestro primer concepto que tenemos que tener presente para denominar a los mapuches. La ligazón que tiene íntima con la naturaleza. El hombre creado de la arcilla, el hombre de greda, el hombre de la tierra. Cuando me refiero a hombre, estoy hablando en el sentido literal, incluyo hombre, mujer, anciano, niño, es decir, todo el conjunto de personas que se autodenominan o autoidentifican como mapuches. También el mapuche, asimismo, se autodenomina como folilche. La palabra folil significa raíz, es decir, la persona que nace o que crece de la tierra. Tañi fotum, dicen los mapuches, vengo de una raíz, vengo de la tierra, o mi raíz, mis ancestros, mis antepasados, provienen de la tierra. Y debido a eso, esta relación tan fuerte que existe entre hombre y naturaleza, mapuche y la tierra. El descendiente de la tierra, el hijo que brotó de la tierra. Ese es su patrimonio, su herencia cultural. Un hombre que salió o nació de la tierra. Y en esta tierra, este territorio circunscrito, se denomina Guanmapu, que es lo que ustedes ven, esa mancha ahí enorme que ocupaba este y el lado argentino que están ahí ustedes observando. Segunda imagen, por favor. La organización social mapuche, es decir, cómo estas personas, estas comunidades, estas enormes conglomeraciones de personas se organizaban en este territorio tan amplio a uno y otro lado de la cordillera de los Andes. Es difícil comprender en estos días cómo se podía manejar un grupo humano tan amplio y cómo lo hacían o cómo lo lograban. Esto nos da cuenta de la organización social mapuche desde que tomaron contacto con los españoles en el siglo XVI, XVII, XVIII, hasta el actual siglo nuestro, de qué manera ellos estaban
organizando la vida en este territorio. Debemos entender de que esta enorme cantidad de tierra, del 100% de toda la tierra que tenían en esa época, solamente el 10% actualmente han podido recuperar y es donde se encuentran asentados. Es decir, hubo un 90% de tierra, de territorio que les fue a los mapuches usurpada, robada, vendida o simplemente abusada por el Estado argentino y chileno en las campañas del desierto, como se les denomina en Argentina, o la pacificación de la Araucanía, que vamos a ver más adelante. Dentro de esta organización social mapuche, para este enorme territorio, podemos distinguir a dos líderes, el Lonco y la Machi. Lonco es el encargado del poder político dentro de la organización social mapuche. Este es un líder absolutamente vigente en el día de hoy en algunas comunidades del sur de Chile. Es un rol histórico y que está definido por un linaje patrilineal, es decir, la palabra lonco significa cabeza y la cabeza es como el jefe y se puede en algunas comunidades identificar porque el lonco tiene un trari lonco. La palabra trari es un verbo en mapudungún que significa amarrar. Por lo tanto, cuando hablamos de el lonco, estamos hablando de un jefe y lonco se denomina también a la cabeza. Si yo amarro con esta cinta la cabeza, estoy hablando de un trarilonco. El verbo que significa que yo amarro la cabeza, que me pongo una corona, un cinto, para poder denominar que soy una autoridad en esta comunidad. Por lo tanto, trarilonco, el verbo amarrar la cabeza, es un símbolo cultural para que en las reuniones este poder político económico que yo represento como jefe de una comunidad indígena mapuche me sea reconocido por los otros integrantes del Estado chileno con los cuales se entra a conversar o antiguamente parlamentar. Esta cabeza de la comunidad indígena, este lonco, realiza una serie de roles y mantiene una jerarquía en su comunidad donde él hace de cacique, que es el líder guerrero o el líder más político en la estrategia de defensa del territorio. También hay una categoría autónoma también dentro de la organización social mapuche que denominan a un personaje que es el huerquén o el mensajero, la persona que yo como lonco envío a conversar con las instituciones del Estado o con mis vecinos, con los otros jefes de cabeza de las otras comunidades. Por lo tanto, el cinto, el charí, la amarra, hace que a mí se me reconozca como autoridad con derecho de poder organizar mi comunidad.
El tamaño de las comunidades, de las familias que habitan una comunidad es relativo. Pueden ser 70 familias, pueden ser más de 200 familias, y las más grandes han incluso llegado a tener 400 grupos familiares. Imagínense lo que significa ese poder en manos de un solo personaje y del séquito que acompaña a esta autoridad. Los Kona o los guerreros son los que ejercen de alguna manera el poder bélico. Es el estratega, la persona que de alguna manera está observando la forma para poder atacar al contrincante o poder realizar alianzas. Este sistema administrativo y organizativo a cargo de un jefe o un lonco de la comunidad es quien resuelve y organiza la vida colectiva diaria. Este lonco es el encargado de asignar tierras, de concertar los matrimonios por alianzas, y también el lonco ejerce un poder de la justicia o el weichan. Cuando hablamos de la organización administrativa de una comunidad ejercida por este lonco, tenemos que ver mucho con la onomatopeya y la toponimia de los lugares. Es decir, los nombres que reciben ciertas comunidades tienen que ver mucho con la geografía del lugar. Y estos hombres nacidos de la tierra, con esta relación tan intrínseca con la naturaleza, están asociados a los habitantes, a las aves, a los animales, a la naturaleza que conforma la comunidad. Es por eso de que los apellidos actuales o nombres antiguos que los mapuches tienen están relacionados siempre a los elementos propios del lugar. Tenemos apellidos toponímicos, onomatopéyicos, que tienen relación con las aves. Por ejemplo, el águila. De ahí proviene el apellido Calquín. El apellido o el nombre antiguo Cautín o Caetén tiene que ver con los patos silvestres. El apellido Caucau tiene que ver con las gaviotas, el linaje de las gaviotas. Y el Chili o Chile, que es el nombre de nuestro país, tiene que ver con un gaviotín o un ave migratoria que recorre de norte a sur las costas de nuestro país. Otros apellidos o nombres mapuches tienen que ver con los tigres o los nahuel, con los pumas, con el ñantú. A veces lo relacionan como el avestruz nativo de América, el ñanco, la golondrina o pilmaiquén, y el cóndor o el ave más grande que tenemos en Sudamérica, que también tiene presencia en los países del norte de Sudamérica, que es el cóndor. Las aves, los animales, las piedras se confunden en estos linajes de las comunidades en la organización mapuche. Organización social que tiene que ver mucho con las alianzas entre comunidades. Por ejemplo, la comunidad del Manquepan. Dos familias o troncos que se unen. La de los manques, que son los cóndores, y los pañí, que son los pumas.
Por lo tanto, se fusionan dos troncos familiares que tienen que ver con los cóndores, que están en las alturas, y los manques, que son estos pumas que habitan en la tierra. Eso significa que la tierra y la altura, las aves y los animales se funden en un clan mapuche. Manque, pan, cóndor y puma. Otros apellidos indígenas mapuche tienen que ver con las piedras y los ríos. El apellido curaqueo o curaleo habla acerca de la relación de un tronco familiar totémico que tiene que ver con el río y con las piedras. Calfu Cura, un gran líder y apellido y nombre antiguo, es la piedra azul. La piedra de color azul hace referencia a nuestra piedra nacional en Chile. El Calfucura es la, olvida el nombre de la palabra, este pedernal azul. Ya me voy a acordar. El anticuram, o el huevo y el sol. El melipeuco, es decir, número de 4 aguas que se derriten cuando las nieves, el sol toca la nieve en la primavera. O la flor del fuego, el rayen y el quichal, que es nuestra flor nacional denominada copihue. O las serpientes, el melifilu, 4 serpientes, 4 culebras. O las aguas de color oscuro, como Curicó, o las aguas de color negro o de color azul, como Calfuco, el agua del color azul. Bueno, esto es la parte de la organización social en términos de las alianzas, de los elementos totémicos con el que se organiza las familias en la comunidad mapuche. Por el otro lado, tenemos el poder espiritual. Este poder social espiritual lo ejerce por excelencia la Machi Mapuche. Cuando hablo de la Machi Mapuche, me estoy refiriendo a un hombre o a una mujer que es reconocido en la comunidad como una autoridad ancestral que tiene expertise en el mundo espiritual, en el mundo sobrenatural. Antiguamente, en los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando se libraban las guerras, habían más hombres que mujeres que ejercían este ejercicio de autoridad espiritual. Actualmente son más mujeres las que desarrollan y ejercitan este rol de machi. Hay un conjunto de personajes que rodean a esta machi, a esta persona que ejerce este rol socioespiritual. Ellos son sus ayudantes, o los quefafafe, los quinches, que son los sabios, los traductores o intérpretes, que se llaman Dungun Machife, es decir, aquel que interpreta a la machi cuando ésta está en trance, y los hueypifes, que son estos anunciantes o estas personas que van interpretando algunas señales
que le entrega el medio ambiente, cuando hay que convocar a la comunidad para que la Machi ejerza este poder socioespiritual en el interior de la comunidad. El principal función y rol de la Machi es convocar a una vida saludable, es decir, esta líder o lideresa espiritual tiene que ver con el buen vivir de la comunidad, con el Kmemonien que hablábamos en la clase anterior, es decir, que tengan buena salud, revivir el Monientún. Y Monien tiene un sinónimo relacionado como la sangre, como ya se lo indicaba anteriormente. La ceremonia fundamental de la Machi se denomina Machi-tun, que es la acción o la ceremonia curativa para equilibrar la salud o establecer una vida armoniosa en el interior de la comunidad. Y también la Machi es la líder que preside la rogativa colectiva o el Griñatún. La palabra Griñán significa rogar, rogar sin pedir nada a cambio. Griñán es: yo te doy las gracias por lo que he recibido, pero no te estoy solicitando nada. La siguiente diapositiva. Podemos ver ahí el símbolo político o el emblema político mapuche, o la bandera indígena mapuche, que es reciente. Esto tiene menos de 30 años y es una bandera de 3 franjas, azul, verde, rojo, con 2 grecas en sus bordes, blanco y negro, y un cultrún o timbal chamánico en su interior de color rojo y amarillo. Los colores ya los vimos en la clase anterior. El azul representa la altura, el cielo, ahí arriba, el espacio alto. El verde es donde se desarrolla la vida o la naturaleza de los indígenas en la comunidad, y el rojo simboliza la sangre derramada por los mapuches por defensa de su territorio. Las franjas negra y blanca de los que enmarcan esta bandera es un sistema antiguo de escritura denominado Jimil o Ñimican, es decir, un dibujo o una escritura antigua que se asemeja mucho a las cruces andinas. Entonces, ahí hay una relación también de unidad de las comunidades mapuche con el resto de las comunidades latinoamericanas. Siguiente imagen. La Machi mapuche. Aquí tenemos en la fotografía a una lonco política muy reconocida internacionalmente, doña Juana Calfunao. Esta es la lonco de la comunidad Juan Payalef en el sector de Curaco, en Cunco. Payalef, Curaco, Cunco, solamente palabras indígenas, igual que el apellido de la lonco, Calfunao. El Calfu se refiere a la altura. Curá se refiere a las piedras. Co, el agua. Cunco, un agua predosa. Esta lonco no tiene nada que ver con la Machi. Son 2 roles diferentes. A veces, ingenuamente, se tiende a confundir de que lonco y Machi sería lo mismo. La lonco es la líder política, como esta hermana Juana Calfunao, y la Machi es la líder espiritual.
Son dos poderes diferentes. La machi o antiguo fileo, la palabra fileu indica aquel que todo lo sabe. Fileu es una gran conocedora de la tradición moral y espiritual del pueblo mapuche. Estas machis o fileus antiguas reciben el llamado a través de sueños y de peumas o visiones o imágenes que se denomina perimontún. Nadie puede decir yo quiero ser machi. No, es un espíritu que llega a un niño o una niña en edad muy temprana, generalmente a los 4 o 5 años. Los niños o las niñas destinados a ser machis o fileu son diagnosticados por la comunidad. Los niños tienen una apariencia muy frágil en su salud, ven visiones, tienen sueños y generalmente su infancia está siempre muy complicada, con distintos tipos de enfermedades. Quienes conocen el espíritu de Machi o este espíritu que se va a encarnar en este niño o niña, lo separan del resto de la comunidad y lo envían a que sea preparado o educado con una machi más sabia en otra comunidad y que va a ser la tutora o encargada de preparar a esta futura líder o futuro líder espiritual en la comunidad mapuche. Su preparación incluye una serie de rituales, sacrificios, ofrendas a los espíritus para que el machi o la machi que está formándose pueda tener la capacidad de comunicarse con el mundo de arriba o con el mundo de los espíritus a través de su instrumento chamánico, el cultrún. A ella se le enseña desde pequeña a reconocer los símbolos que van a estar aquí en este timbal chamánico. Por lo tanto, es una educación de larga duración, por lo menos 10 años tienen que estar preparando a esta machi, a esta joven machi, para que aprenda el toque, los diferentes toques del cultrún, aprenda a reconocer las hierbas medicinales que van a lograr sanar a los enfermos dentro de su comunidad, y tiene también que en este largo aprendizaje prepararse para que en una ceremonia su comunidad la pueda aceptar como líder religiosa espiritual. Por tanto, para la familia es un tremendo costo económico que significa preparar a una futura machi con otra machi asesora que le va a ir indicando cuáles son sus roles dentro de la comunidad. Dentro de esta preparación y educación de una futura machi está el machi lujún y el neucurrehuen. Estas
dos ceremonias tienen que a la persona involucrada en el servicio denota una tremenda esfuerzo y desgaste energético, porque la persona tiene que aprender las técnicas del trance, es decir, la persona entra en un trance cuando se comunica con los espíritus y a través de un lenguaje sobrenatural, no espiritual, en lengua nativa, ella puede pronosticar lo que le ocurrirá a la comunidad en un futuro cercano. La machi sería como la custodia de la tradición y de la identidad cultural. Y debe conocer que gran parte de los conflictos que se producen en su territorio se deben o tienen algún vínculo con una transgresión o daño que se ha ejecutado en la comunidad a la naturaleza o al grupo familiar o a la comunidad en su conjunto. Por lo tanto, una machi tiene que reconocer este tipo de conflicto, aprender a diagnosticar las enfermedades de corte orgánico o emocional y tener el diagnóstico, el tratamiento, la terapéutica para poder sanar a los enfermos. Siguiente imagen. La machi mapuche está asociada a una serie de elementos culturales. Este chamán médico, que ya señalamos puede ser hombre o mujer, en primer lugar se le reconoce en su comunidad por tener frente a su vivienda o a su antigua ruca tradicional el altar de la machi o rewe. Ya habíamos señalado en clases anteriores que rewe significa un punto geográfico en el interior del cultrún, donde se ven los puntos cardinales, y también es un tronco descortezado con plataformas por donde la machi escalona. El uso del cultrún es otro elemento cultural propio de la machi. Este es un timbal que, como señalamos anteriormente, se percute con doble varilla y también es una sonaja. Por lo tanto, es un timbal y es una sonaja. Todo este ritual se debe realizar en mapudungún. Jamás se utiliza el castellano o la lengua española para vincularse con los espíritus sobrenaturales o los espíritus que están en la naturaleza o arriba en las alturas. El uso de la lengua entonces es el chesugún o el mapudungún, que es la tierra que te habla. Dentro de los elementos culturales propios de la machi, el más preciado es el licán. El licán es una piedra blanca que tiene poderes adivinatorios. Es decir, esta piedra puede hablarme a mí dentro del trance para poder realizar pronósticos. Como la machi va a estar en una situación ajena a su cuerpo, a su organismo, tiene que tener ayudantes que la puedan afirmar cuando está en este trance
y necesita que en la etapa del éxtasis ella pueda tener un ayudante que después le pueda traducir y interpretar lo que ella ha dicho durante su proceso de éxtasis o de trance. Es decir, su espíritu de Machi sale de su cuerpo, viaja en las alturas y luego regresa nuevamente y puede dar un pronóstico a su comunidad acerca de la situación del territorio o, si es en el caso de un enfermo, puede indicar cuáles fueron las causas que ocurrieron en el transcurso de esta situación que a él lo ha dejado con pérdida de energías o de salud. Siguiente lámina. Tenemos Machi Hilonco y tenemos ahora una visión rápida de la historia de esta situación que ustedes tienen que haber reconocido en sus lecturas acerca de la pacificación de la Araucanía. Hay un antes y un después. Es decir, en 1888 hubo un tremendo choque cultural y una pérdida de control y autoridad del jefe de los clanes familiares. Los loncos han perdido autoridad y vigencia desde que se inició el conflicto entre Estado de Chile y las comunidades indígenas mapuches. Se quebró esta organización social, se perdió la lengua, se introdujo la educación y a través de la educación formal en las escuelas, a los niños se les prohibió hablar en su lengua nativa, el mapudungún o mapuche dungún. Con la expansión de las ciudades, muchos de los lugares sagrados en donde se realizaban ritos y ceremoniales colectivos fueron avasallados por la expansión de pueblos y ciudades que se instalaron en el interior de la Araucanía, incluso cementerios. En la ciudad de Temuco hay un caso muy conocido en la prensa de un lugar que era un antiguo cementerio y que actualmente se instaló un mall. Bueno, ahí hay toda una serie de noticias acerca de qué pasó en ese mall. Antiguamente, y antes de la pacificación de la Araucanía en este año 1888, la corona española realizaba una serie de pactos y parlamentos con las comunidades indígenas. Estoy hablando del siglo XVII, con el pacto de Quillian, y del siglo XIX, el último pacto realizado en Tapigüe. Posteriormente, el Estado de Chile ingresa un sistema de erradicación de las comunidades en la Araucanía, es decir, que este 100% se redujo a un 10% el territorio y a las comunidades indígenas sobrevivientes les otorgaron títulos de merced y radicaron, es decir, cambiaron a muchas familias y a muchas comunidades sobrevivientes en distintos territorios. Tibor, disculpa. Posteriormente, en la época actual, durante la dictadura militar de Pinochet, en el año 73 hasta el 89, 17 años de dictadura militar en Chile, se aplicaron una serie de leyes que iban en contra del desmedro del patrimonio territorial mapuche. Recuperada la democracia en el año 90 en Chile, recién 3 años después hay una actualización de la legislación y es donde tenemos la ley indígena 19.253 que habla acerca
de las comunidades, los títulos, los territorios, y es el Estado instalado a través de las comunidades y de los nuevos pueblos originarios que actualmente reconocen como con territorio indígena, con una cultura, una lengua, un patrimonio. Disculpa, quedan 10 minutos, por si acá. Creo que esto es más de lo que yo pensé. Vamos a ir un poco más rápido. La salud mapuche. La salud mapuche tiene una serie de componentes que habla acerca de prácticas terapéuticas. Es decir, cuando una persona, un individuo, siente que está enfermo, esto puede ser visible a los ojos o invisibles, según sea la enfermedad que a la persona lo aqueja. A través de los peumas o de los sueños o de la conversación o el nucham, se puede diagnosticar la enfermedad. A este diagnóstico o adivinación se le llama Perimontun y se puede realizar a través de la ropa, de la orina, de la fotografía o de la saliva. Se realiza una serie de terapias basadas en hierbas y rituales que involucran aves, animales e incluso los huevos, que se pasan por el cuerpo igual que en algunas comunidades de Centroamérica y Sudamérica. Los tratamientos a seguir o los cuidados después de realizada esta acción terapéutica dan como resultado que la persona ha tenido como síntoma un estado emocional que se puede observar a través de la respiración, el sudor, convulsiones, problemas al interior de su familia o de su comunidad. Hay un desequilibrio o una ruptura de su entorno personal, orgánico, emocional con el medio ambiente, o pueden ser enfermedades que la Machi puede diagnosticar, denominadas Huesakuram o mala enfermedad, que puede actuar a través de envidias, transgresiones y desigualdad social en el interior de la comunidad. Estas enfermedades maléficas, ejercidas por espíritus dañinos y que le causan la enfermedad o el decaimiento a la persona, lo realizan los calcus o las personas negativas o espíritus negativos que están ejerciendo presión en el interior del individuo. Y solamente la Machi, a través del rito terapéutico del Machi Tubun o la acción de la Machi o Machi Tun, puede liberar a la persona de esta enfermedad. Siguiente. Tenemos en esta fotografía una serie de elementos culturales de uso común que ya hemos recorrido y que podemos observar dos canelos o árboles sagrados, una serie de banderas o estandarte denominados Wenufoye, tenemos cántaro, tenemos agua, tenemos fuego y todo esto dentro de este equilibrio de acuerdo a la cosmovisión mapuche, tierra, fuego, agua, aire, también presentes en la gran mayoría de las comunidades. Las machis, siguiente, no solamente son las personas que pueden tener un espíritu ajeno, sino que también dentro de las comunidades tenemos personas con doble espíritu, denominados epupillán. Aquí
en esta fotografía vemos a Antonio Calibán Catrileo, que es un gran amigo y persona de doble espíritu. Generalmente, esta persona de doble espíritu se contrapone a la teoría del género universal, de los pares binarios, ¿no? Macho, hembra, hombre, mujer. Sino que aquí tenemos a una persona que visualmente podemos observar que está transvertido o es utilizando un vestuario propio del género femenino. Me refiero a las trapelacucha o este collar de plata, los aros, el charilonco y la faja o charigüe con una especie de manta que se ve atrás y el vestuario más propio femenino que masculino dentro de estas categorías binarias, ¿no? Establecidas por la teoría del género. El epopillán, o esta persona de doble espíritu, puede participar en ceremoniales junto con la machi, porque es un espíritu superior. Son personajes que tienen un espíritu superior, tienen un estatus superior, están en una categoría un poco más alta que el resto del común de los habitantes. Entonces, Antonio Calibán Catrileo, que está en este minuto en la Universidad de San Diego, en California, realizando un doctorado en comunicaciones, pueden encontrarlo en sus libros editados, creo que está dentro del apoyo bibliográfico que hemos entregado, y tiene una teoría en relación al género muy interesante que no tiene nada que ver con estas categorías indígenas dentro de las comunidades. Siguiente. Tenemos acá un organigrama de la salud oficial en Chile. Tenemos al Ministerio de Salud con dos subsecretarías, una de redes asistenciales y una de salud pública. Y luego todo un complejo aparataje organizativo, administrativo, en donde están los hospitales, los centros de salud familiar, los programas para retornados y también tenemos programas para pueblos originarios. Este organigrama de la salud oficial tiene un componente, siguiente página, un componente que se llama interculturalidad en salud. Este programa de interculturalidad es de alguna manera el equilibrio entre el sistema médico oficial y la denominada medicina científica y la medicina indígena. El programa de la medicina científica oficial posee una estructura administrativa, recursos humanos, médicos, enfermeras, auxiliares, establecimientos, vehículos, rondas médicas y la industria farmacéutica a través de la medicina entregada. En contraposición, la ley indígena del año 93 no indica y no hace referencia alguna a la salud de los pueblos originarios. Curiosamente, debido a ello, 3 años después de promulgada la ley, las organizaciones y asociaciones indígenas, principalmente urbanas, comienzan a demandar al Ministerio de la Salud, a este sistema médico oficial, acerca de tener un programa de pueblos originarios, un programa especial para pueblos originarios en relación con la salud. En el año 2000 surgen
tres ejes de acción para estas demandas indígenas en salud. Y los ejes son la participación, la equidad y la interculturalidad o pertinencia cultural. En términos resumidos, podemos decir de que el Estado tiene que asegurar a los indígenas a la participación en salud, que desarrollen experiencias de acuerdo a sus sistemas médicos propios, que puedan incorporar esta variable de pertinencia cultural en los pueblos indígenas, puedan tener facilitadores intercultural que puedan actuar como traductores y contar con espacios de acogida para el desarrollo de sus actividades de rehabilitación y enfoque intercultural o recuperación de su sistema de salud médico. Siguiente. El concepto de salud y enfermedad en los pueblos originarios y particularmente entre los mapuches tiene que ver con una concepción holística, integral y comunitaria. Aquí se juntan los conceptos del bien y del mal, es decir, gran parte de las enfermedades tienen que ver con dimensiones místicas, mágico, religiosas, esotéricas, que se oponen de alguna manera al sistema médico occidental. La teoría de los años 50 de esta medicina de carácter biopsicosocial se contrapone a las creencias y a los conceptos de salud, enfermedad que tienen los pueblos originarios, particularmente entre el mapuche. La coexistencia de estos dos sistemas de salud, el sistema médico mapuche y el sistema oficial de salud, es donde los líderes médicos y machis, lahuentuchefes y ayudantes de salud, agentes de salud, tienen que tener un cierto equilibrio y también tienen mucha confrontación. Hay gran demanda de enfermedades que han estado surgiendo actualmente, dentro de ello la pandemia del VIH-Sida y ahora el coronavirus, que los indígenas mapuches denominan Huincacuchán, es decir, enfermedades ajenas a lo indígena. Y como respuesta a ello, los pueblos originarios se organizan en defensa de su vida para proponerle al sistema estatal de salud terapias complementarias y acciones para ejecutar en base a su medicina tradicional, donde integran la salud comunitaria propia de las organizaciones indígenas y la salud occidental del aparato estatal. Un ejemplo de esto, página siguiente, es la red de pueblos originarios en respuesta a la pandemia del VIH-Sida. Esto es un sistema de convivencia entre ambos sistemas de salud, el oficial y lo indígena. Renpo Chile, o esta red de pueblos originarios, tiene la labor de congregar a muchos socios de los nuevos pueblos originarios en personas que viven con VIH en las comunidades de norte a sur, incluida la isla de Pascua, Rapa Nui. También tienen que ayudarse con especialistas médicos que puedan ejecutar este sistema de salud propio en contraposición al sistema impuesto por el Estado. Bueno, última fotografía, ahí aparece un grupo de estudiantes en el año 18 en la comuna de Lampa, visitando el Centro de Salud Mapuche,
rural, disculpen, de la región metropolitana. Como eje central aparece Ruth Antipichún, una Nahuentuchefe mapuche, junto a sus asesores y ayudantes, con un grupo de estudiantes del programa de intercambio SIC. Finalmente les dejo 3 preguntas para que podamos conversarlo en el día de mañana, en el taller, de acuerdo a los 2 grupos, de 11 a 12 y de 12 a 1, que tiene relación a los conflictos de la salud indígena y el conflicto que se presenta con la salud oficial dentro de los mapuches. La pregunta 2, ¿cómo resuelven estas necesidades de atención en salud los pueblos indígenas en la Araucanía? Y por último, ¿cuál es el rol de un facilitador intercultural? Les dejo estas tareas para mañana y si hay alguna consulta, estamos pasados de la hora, así que les dejo. Gracias, Tibor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Tienen mañana. Sí, nos pasamos un poquito de la hora. Igual es bastante información la que nos ha entregado Tibor en su clase, pero entonces puede ser muy apropiado que puedan pensar estas preguntas que nos ha dejado en esta presentación para poder comentar mañana en los trabajos grupales, como taller, ¿ya? Mañana hacemos la Tienen la presentación, ¿no? Sí, está la presentación. Perfecto. Entonces, nos vemos mañana y atento a sus preguntas. Ok. Muchas gracias, Tibor. Tibor. Nos vemos. Gracias y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao, muchas gracias. Chao, hasta mañana. Nos vemos. Ahí. Stop.